Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre algunas plantas medicinales, ¿verdad? Pero sobre todo el hecho de que nosotros podemos conocer un poquito más a fondo los fundamentos de la herbolaria y de la fitoterapia. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ese tema, ¿verdad? Aparte, dudas, preguntas y comentarios que puedan surgir. Ya saben que es referente a cualquier otra patología, ¿verdad? Entonces, vamos a estar compartiendo en este momento nuestra información y nos vamos a estar basando en un artículo científico que pues es muy importante, ¿verdad? Como siempre hemos venido comentando, porque pues eso le da una mayor seriedad al tema de la fitoterapia y de la herbolaria. Entonces, quienes quieran en este momento pues empezar a compartir esta información, pues se los voy a agradecer, ya que pues pretendemos que le llegue a un mayor número de personas esta información. Entonces estamos en este momento compartiendo nuestro en vivo. Entonces voy a compartir ahorita en este momento nuestra transmisión tanto en el grupo como en algunas otras plataformas, ¿verdad? Los que quieran apoyar en compartir esta información, pues bueno, se los voy a agradecer. Vamos a compartir. No sé quién ande por ahí, pero quien sea que ande por ahí, le agradezco muchísimo. Pueden escribir o comenzar a escribir sus dudas, preguntas y comentarios que vayan teniendo para pues darle un mejor seguimiento y que puedan ustedes también tener una respuesta pues adecuada a lo que vayan ustedes solicitando. Entonces, ahorita es el momento de compartir. Algunos amigos me han estado comentando de que las notificaciones no les llegan, entonces algo está pasando con las notificaciones, pero bueno, hacemos todo lo posible porque les llegue esta información y pues de igual manera, ¿verdad? Pues ustedes la puedan compartir porque pues básicamente ese es el objetivo, de que esta información pues le llegue a un mayor número de personas. Estoy aquí haciendo algunos malabares para compartir esta transmisión. Aquí estoy utilizando un software, una plataforma que me recomendaron. Quisiera pues poderles mostrar la planta en vivo, pero pues todavía no. La verdad es que no me he metido a aprender un poco más sobre estas plataformas, pero la intención es estar haciendo el en vivo y mostrarles la planta medicinal. Pero bueno, pues ya ahí iré aprendiendo y pues ya en algún momento de la historia pues les estaré mostrando las imágenes de las plantas, ¿verdad? De las cuales vayamos hablando, porque pues es importante también, ya que pues no todos conocemos las plantas, entonces es importante que ustedes las tengan bien ubicadas, bien identificadas. Entonces voy a empezar a meterme un poquito más en esa onda. Aparte, pues no tengo también, digamos que la suficiente tecnología para mostrar algo más presentable, pero bueno, lo importante es la información. Entonces, el compartir la información, eso es lo más importante. Entonces, bueno, como les estaba comentando, ¿verdad?
aquí en nuestra introducción, ¿verdad? La herbolaria, pero sobre todo la fitoterapia, tiene una serie de fundamentos que es importante que nosotros, quienes nos estamos dedicando, ¿verdad? A la fitoterapia, ¿verdad? O a la herbolaria, es que nosotros debemos conocer, dado que, pues bueno, la fitoterapia y hay que diferenciar, ¿verdad?, entre herbolaria y fitoterapia. Parece que es lo mismo, pero son dos conceptos diferentes. Entonces, mientras la herbolaria se basa en el conocimiento tradicional de las plantas medicinales, la fitoterapia se basa en el conocimiento de las moléculas. Entonces, esta parte es importante. Erisan, gracias. Ahora sí recibiste la notificación. Muchas gracias, Erisan. Entonces hay que hacer esta diferenciación porque esto es importante. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero es importante recalcarlo porque se confunde el término. Entonces, recordemos, la herbolaria se basa en el uso tradicional de las plantas medicinales, la fitoterapia se basa en el uso científico de las plantas medicinales, pero van ligadas, ¿verdad? Una no puede vivir sin la otra, o más bien la fitoterapia va ligada a la herbolaria porque es a través de los usos tradicionales, ¿verdad? Que la fitoterapia, a través de los estudios científicos, observaciones clínicas y demás mecanismos de investigación, pues hace eso precisamente, investigar para corroborar si efectivamente tal o cual planta medicinal pues funciona de la manera en que nosotros se nos dijo que funcionaba, ¿verdad? En el ámbito tradicional. Entonces, esa es, digamos, una de las diferencias principales que nosotros tenemos en el ámbito de la herbolaria y la fitoterapia. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esta diferencia porque normalmente confundimos los términos. Entonces, aquí pues pretendemos que se, vaya, se vayan disipando pues esas dudas, ¿verdad? Vamos a estar utilizando un documento de Echegaray y colaboradores. Es desde el año 2011, un documento de Echegaray y colaboradores. Voy a mover un poquito aquí esto. Y pues bueno, básicamente pues nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en la cuestión de la fitoterapia. Pero es importante comentar, ¿verdad?, que la herbolaria pues tiene sus raíces más antiguas, sobre todo en algunos papiros, como el papiro Ebers, ¿verdad?, en Egipto. Este es importante porque se habla de más o menos 5,000 años de antigüedad. Entonces, el uso de las plantas medicinales no es nada nuevo, sino que ahorita es cuando está tomando un auge muy, muy importante, ¿verdad? Sobre todo porque los individuos, las personas ya están observando, ¿verdad?, que los fármacos de síntesis, pues, tienen efectos secundarios, pero también eso no quiere decir que las plantas medicinales no tengan efectos adversos o algunos efectos secundarios, ¿verdad? Porque estamos hablando de moléculas. Las plantas medicinales tienen moléculas y son compuestos químicos que actúan en nuestro organismo, de alguna o de otra manera actúan dentro de nuestro organismo. Entonces, los primeros usos de la herbolaria, ¿verdad?, se enfocaron en los temas mágicos religiosos y, bueno, se otorgaban ciertas propiedades mágicas, ¿verdad?, a las plantas que hoy en día, ¿verdad?, sigue vigente este conocimiento, es importante hacerlo patente, ¿verdad? Porque se le atribuye también a las plantas medicinales este conocimiento mágico religioso, independientemente del conocimiento o de las propiedades que
se le atribuyen de manera científica, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. No estamos cerrados únicamente al tema científico, ¿verdad? Porque pues sería quedarnos cuadrados en estos temas, ¿verdad? Pero sí es importante hacer hincapié en que las plantas medicinales hoy en día tienen usos mágicos que, bueno, pues le han sido otorgados por los individuos que se encargan del estudio en este sentido de las plantas medicinales. María Elena Gutiérrez, saludos desde Cuautlancingo. Estás aquí en Puebla. María Elena, gracias por conectarte. Entonces, se habla, ¿verdad?, de algunos herbarios que ya existían desde la época de los sumerios y, por ejemplo, nos hace referencia aquí el autor, en 1948 se encontraron algunas tablillas, ¿verdad?, con algunos símbolos cuneiformes que fueron encontradas y tenían estos símbolos, hablaban sobre algunas representaciones de las plantas medicinales. Entonces, también estas formulaciones, ¿verdad? Se encontraron también 2000 años antes de Cristo, donde se hablaba también de algunas formulaciones en ungüentos, por ejemplo, en los que ya se ocupaban las plantas medicinales. Les hablaba del papiro Ebers, ¿verdad? En la cual, en este papiro, ¿verdad? De origen egipcio, ya se habla también de una cantidad importante de plantas medicinales, sobre todo una de las plantas que hasta la actualidad sigue con un uso muy importante, muy interesante, que es el ajo. Entonces, el ajo, independientemente pues de todas las cualidades que conocemos hoy en día, tiene eh, este origen, este origen histórico, ¿verdad? Del ajo. Entonces, se ha estado utilizando, y Sabás, buenas tardes, buenas noches, el ajo, ¿verdad? Como una de las plantas medicinales que hasta hoy en día, en nuestros días, ¿verdad? Tiene una utilidad impresionante el ajo. Entonces, en el papiro Evers se documenta el uso del ajo, por ejemplo, y se habla de que en la construcción de las pirámides para evitar las enfermedades, se les administraba el ajo a los esclavos para que no se enfermaran. Entonces, y sobre todo para que conservaran su fuerza física los esclavos y pudieran continuar con la construcción de las pirámides. En este caso, pues se está hablando de los tiempos, por ejemplo, de Ramsés y ya se documenta, por ejemplo, el uso del ajo y también en algunos, en algunos pueblos, ¿verdad? Como les comentaba de los asirios, los caldeos, los sumerios, ya se encuentra propiamente la medicina, voy a citar aquí, dice, se considera la medicina egipcia como una escuela de fitoterapia. ¿Sí? Ya en algunas, en el antiguo Egipto, ¿verdad? Pues la fitoterapia toma una importancia muy espectacular porque, como se documenta en este papiro, ¿verdad? Ya existían al menos 700 plantas medicinales que fueron identificadas en sus usos terapéuticos también. Entonces, se habla de una diversidad de plantas medicinales y que fueron utilizadas para el mejoramiento de nuestra, bueno, del equilibrio, ¿verdad? De la salud de los constructores de aquellos tiempos. Entonces, como les comentaba, la herbolaria y la fitoterapia pues no tienen nada nuevo. Lo nuevo pues son obviamente los enfoques en la fitoterapia, ¿verdad? Los enfoques clínicos, las observaciones clínicas, el estudio de los principios activos. Entonces, esa parte es importante. Entonces, a través de este breve recorrido histórico, ¿verdad? Se surgen personalidades tan importantes como Hipócrates, ¿verdad? Que se le considera el padre de la medicina. El propio Hipócrates se encarga de utilizar plantas medicinales, ¿verdad?
Y surge también otro médico importante que se llamó Galeno. Galeno también escribe sus observaciones, ¿verdad?, relativas a los temas de la fitoterapia, del uso de las plantas medicinales. Entonces, de hecho, estos textos, ¿verdad?, prevalecieron hasta que surge la teoría de los principios activos, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Esta teoría de los principios activos surge con Avicena y Racis, ¿verdad? Estos médicos del Oriente Medio, que a través de sus estudios, estamos aquí hablando nada más generalidades, ¿no? Porque este tema pues lo vemos más a profundidad en nuestro curso básico de herbolaria, pero estamos hablando aquí sobre generalidades. Entonces, a partir de los estudios de Avicena y Racis, ¿verdad? La medicina toma más bien la herbolaria toma dos vertientes, ¿verdad? Se genera la teoría de los principios activos y es cuando la herbolaria, ¿verdad?, toma dos caminos fundamentales, ¿verdad? Uno que se queda en la herbolaria tradicional y la otra pasa al estudio científico de las plantas medicinales. Entonces, pero bueno, estamos haciendo esta línea del tiempo muy, muy reducida porque dentro de todos estos temas, más bien dentro de este tema, pues hay una diversidad de personajes, ¿verdad?, que hacen aportaciones importantes al tema de las plantas medicinales. Aquí en nuestro país, ¿verdad?, con la llegada de los españoles, se concentra toda esta información en lo que conocemos como el Códice Badiano. El Códice Badiano, ¿verdad?, que documenta los usos de las plantas, los usos que tenían las plantas medicinales, ¿verdad?, y que le daban los antiguos pobladores de nuestro país. Entonces, realmente pues, ¿cómo llamarlo? Los conquistadores, ¿verdad? Las personas que llegaron a nuestro país, pues realmente quedaron sorprendidas por el uso tan específico que se tenía de el abordaje de con plantas medicinales para el abordaje de diversas patologías. Inclusive, pues grandes personalidades también de España, pues llegan a estudiar las plantas medicinales, ¿verdad? Toda esta revolución que tuvieron las plantas medicinales, ¿verdad?, se documentan hasta nuestros días. Entonces es muy, muy importante porque en el siglo pasado prácticamente y en el siglo XIX, ¿verdad?, empiezan a surgir estos lugares donde se expendían diversos preparados a base de plantas medicinales y que se conocieron como boticas. Hoy en día también existen las boticas, ¿verdad? Existen también estos lugares en donde se usan las plantas medicinales y se administran, ¿verdad?, con base en el conocimiento y la expertise del boticario. En este caso, pues hablamos del herbolario y ya hoy en día del fitoterapeuta, pero es importante tener este conocimiento porque me estoy quedando sin pila, porque el uso de las plantas medicinales pues sigue vigente. Entonces, esa parte es muy, muy importante tenerla en consideración. Entonces, es importante, como les comentaba, tener en consideración de que el uso de las plantas medicinales no va a tener el efecto, aunque tiene principios activos, ¿verdad? Compuestos fitoquímicos, pero dependiendo la dosis también, pues no va a tener estos efectos adversos que los medicamentos de síntesis, ¿verdad? Pues pueden llegar a tener en algún momento dado. Entonces, esa es una cuestión que se tiene que observar y que es muy, muy importante. Claro que tampoco van a actuar de la misma manera, ¿verdad? Porque nuestras plantas medicinales son un poco más lentas, pero son efectivas y no hay
dependiendo, ¿verdad? También la dosis y dependiendo también de diversos factores, ¿verdad? Pues no va a haber estos efectos secundarios que se observan en algunos, con la mayoría, pues, de las sales sintéticas. Entonces, es importante, ¿verdad?, conocer un poquito más sobre este aspecto histórico sobre el uso y manejo de las plantas medicinales, porque es importante conocer las bases en este sentido. Entonces, el manejo de estas plantas medicinales, ¿verdad?, pues tiene que ser el adecuado y con el conocimiento de que estamos utilizando la planta correcta para la persona correcta, para el signo y síntoma correcto. Entonces, obviamente, pues esto nos va a dar un resultado favorable, un resultado positivo con el uso y administración de las plantas medicinales. Esto es un tema general, ¿verdad? Es un tema histórico. Esto, aquí nos podemos llevar horas y horas y horas hablando sobre las cuestiones históricas en esta línea del tiempo, ¿verdad? De la herbolaria y fitoterapia. Pero este es uno de los fundamentos de la herbolaria y de la fitoterapia. Otro de los fundamentos son las formas de uso y administración de las plantas, es decir, cómo vamos nosotros a consumir nuestras plantas medicinales. Ya lo hemos comentado aquí en diversas ocasiones, la forma tradicional, ¿verdad? La que todos tenemos a nuestro alcance son los tés. Los tés se van a dividir en infusiones, se van a dividir en decocciones y se van a dividir también en reducciones, dependiendo lo que nosotros querramos hacer, ¿verdad? Donde vamos a utilizar nosotros los principios activos de las plantas. Entonces, ¿cómo preparamos la infusión? Esta, pues va a depender también del tejido, del tipo de tejido o droga vegetal que nosotros vamos a estar utilizando, ¿verdad? Normalmente una infusión la vamos a usar para tejidos suaves, hablamos de flores, por ejemplo, y aquellas que tienen aceites esenciales, que estos aceites esenciales, ¿verdad? Con la finalidad de que no se volatilicen con el calor, entonces nosotros debemos poner a hervir el agua y agregarla en una taza, agregar el tejido vegetal, en este caso, por ejemplo, flores, y taparlo. De esta manera nosotros vamos a procurar conservar en medida de lo posible los aceites esenciales que son muy importantes. Por ejemplo, en el tema de las decocciones, ¿verdad? En estas decocciones nosotros vamos a utilizar tejido vegetal más duro, ¿verdad? Como tallos u hojas y vamos a utilizar, por ejemplo, también las cortezas de los árboles que son tejido muy rígido y que requieren un mayor tiempo de cocción con la finalidad de extraer de una manera eficiente los principios activos para pues que nosotros podamos utilizarlos eh, a nuestro favor. También podemos nosotros utilizar las maceraciones, ¿verdad? Esta parte también es muy importante. Comentar que las maceraciones pues pueden ser en diversos tipos de solventes, ¿verdad? Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser glicerina, puede ser algunos otros solventes que se utilizan para extraer los principios activos de las plantas medicinales. Entonces, dependiendo lo que nosotros querramos hacer, es el tipo de maceración. Maceración quiere decir que vamos nosotros a poner en remojo, ¿verdad? Ya sea en agua o en algún otro solvente por un determinado tiempo, con la finalidad de que estos principios activos se puedan extraer y podamos nosotros sacar el mayor beneficio de nuestras plantas medicinales. Entonces, esta parte es importante. Ahora, en cuanto a las formas de uso, pues bueno, hay muchas más formas de uso, ¿verdad? Que nosotros en fitoterapia le llamamos farmacia herbolaria, que es en la farmacia herbolaria vamos a encontrar las formas de uso y administración de nuestras plantas medicinales. Voy a mover un poquito esto porque ya no sé cómo está.
Entonces, pues va a depender el uso, ¿verdad? El uso farmacéutico para lo que nosotros querramos atender en este momento o en el momento que nosotros vamos a utilizar las plantas medicinales. Eh, Voy a citar aquí esta parte que me parece muy importante sobre cómo actúa la fitoterapia. Esto es importante y pues bueno, ojalá que lo tomen en consideración. Voy a citar, ¿verdad? De manera textual y dice aquí que la fitoterapia actúa como la medicina alopática. Ojo con esto, es muy importante, ¿verdad? Es decir, que utiliza los principios activos de las plantas que son capaces de contrarrestar el problema. La única diferencia entre un producto fitoterapéutico y uno de síntesis química, ¿verdad? Aquí hablamos de los medicamentos que encontramos en la farmacia, es que el producto de síntesis, ¿verdad? Basa su efectividad sobre una molécula aislada, desarrollada en un laboratorio, mientras el primero, o sea, las plantas, ¿verdad? Basa su efectividad en el fitocomplejo. Esto quiere decir en el principio activo. Aquí le llaman fitocomplejo. Dice, es decir, en el conjunto de los principios activos y de todos los demás componentes de la droga vegetal. Entonces, ahí está muy claro, está muy entendible cómo actúa la fitoterapia. Entonces, va a actuar a nivel molecular, ¿verdad? Solamente que en la medicina alopática existe una molécula que está aislada y en fitoterapia hay muchas moléculas que se conjugan entre sí para obtener un beneficio. Entonces, aunque ahora, ¿verdad? Gracias a las los laboratorios pues están aislando las moléculas principales, sin embargo, pues hay que recordar de que, como dice la definición, es un fitocomplejo, ¿verdad? Eso es una molécula principal más otras moléculas que van a hacer una sinergia y que esa sinergia pues va a redundar en un beneficio para el individuo. Entonces hay que tener en consideración esa parte porque normalmente pues nos están vendiendo las moléculas eh, aisladas. Entonces, por ejemplo, nos pueden vender siliparina, nos pueden vender curcumina, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la cúrcuma tiene una diversidad de principios activos que actúan en combinación con la curcumina. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, consumir las plantas medicinales naturales. Por eso es importante. Y bueno, hablábamos, por ejemplo, de principios activos, entendiendo, ¿verdad?, que los principios activos pues son esas moléculas que tienen nuestras plantas medicinales que son derivadas del proceso de la fotosíntesis. Entonces, el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad?, va a derivar en dos tipos de principios activos o metabolitos. Son los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son aquellos que la planta va a utilizar para su propia supervivencia, ¿verdad? Los metabolitos secundarios son aquellos principios activos, ¿verdad? Que va a utilizar la planta medicinal, que los va a fabricar a partir de la fotosíntesis y nosotros podemos beneficiarnos de estos principios activos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Estos principios activos obedecen a una división muy importante. Entonces, hay muchos principios activos, son miles de principios activos, pero dentro de los fundamentos de la fitoterapia, pues es importante destacar porque en los en vivos que hemos estado realizando a lo largo pues de todos estos años, ¿verdad? Siempre les he hablado de principios activos. Entonces, entre los más importantes principios activos, ¿verdad? Tenemos a los mucílagos. Los mucílagos, pues son estos principios activos que nos van a ayudar a expectorar, nos van a ayudar a defecar de una manera adecuada, ¿verdad? Tenemos también a las saponinas,
Las saponinas, ¿verdad? Son estos principios activos que van a ayudar con la absorción de nutrientes dentro de las plantas medicinales. Ahorita te contesto, Ana Fuentes. Tenemos también a los alcaloides, ¿verdad? Estos alcaloides que son sustancias que pues se utilizan, ¿verdad? Para cuestiones ya algo complicadas, ¿verdad? Como por ejemplo analgesia en abordajes de cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también a los principios amargos, que estos normalmente, independientemente de todas las utilidades que tienen, ¿verdad? Pero se utiliza con la finalidad de generar secreciones a nivel del aparato digestivo y van a estar favoreciendo, por ejemplo, al hígado. También tenemos los glucósidos cianogénicos, ¿verdad? Que se pueden utilizar como sedante, por ejemplo, y relajante del músculo cardíaco, pero bueno, aquí esto es importante porque estos principios activos son de especial cuidado. Entonces, ahí hay que tener cuidado. También tenemos los glucósidos cardíacos, ¿verdad? Como por ejemplo la digoxina, que se encuentra presente, por ejemplo, en plantas como la digitalis. También en estos hay que tener cuidado porque su uso representa también eh, eh, pues mucho riesgo en el uso así tal cual, ¿verdad? Entonces hay algunos activos con los cuales pues quizá no deberíamos meternos y más si apenas estamos empezando con el estudio de las plantas medicinales. También tenemos otro de los principios activos muy comunes, ¿verdad? Que son los aceites esenciales. También hemos hablado mucho de los aceites esenciales y bueno, estos tienen una diversidad de utilidades. Los aceites esenciales tienen propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y demás, relajantes, sedantes. Son de verdad que los aceites esenciales son una verdadera bendición dentro de las plantas medicinales. Entonces, también existen otros principios activos como los glucosinalatos, por ejemplo, las antocianinas, ¿verdad? Que son las que le dan, por ejemplo, el color rojo a algunos frutos, ¿verdad? Como por ejemplo las fresas, ¿verdad? Y estas van a estar favoreciendo a todo el sistema circulatorio. Entonces, esto es muy importante. También existen los flavonoides, ¿verdad? Que van a mejorar también el proceso circulatorio. Los flavonoides, pues ahí podemos encontrar también muchísimos, por ejemplo, la rutina que se encuentra en la ruda también es un flavonoide que va a estar favoreciendo los capilares y demás, entonces nos va a ayudar de manera general al aparato circulatorio. Las antraquinonas, ya estuvimos comentando también sobre, ayer que hablamos de laxantes, por ejemplo, eh, hablábamos de las plantas que tienen antraquinonas o que tienen derivados antraquinónicos y tienen esta capacidad laxante. Entonces, pues bueno, ahí está esta información. Las cumarinas, ¿verdad? Las cumarinas tienen la propiedad de, por ejemplo, de adelgazar la sangre, ¿verdad? Pero también actúan a nivel muscular, relajando algunos músculos. Entonces, nosotros podemos hacer uso de plantas que tengan cumarinas para atender algunas patologías, ¿verdad? Los taninos son otros de los principios activos que ejercen una acción de apretar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay alguien que, no sé, tiene los dientes flojos, porque tiene cualidades también astringentes, los taninos, ¿verdad? Entonces lo podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de diarreas. Entonces, los taninos, ¿verdad? Van a proveer este tipo de efectos terapéuticos muy importantes. También tenemos algunos fenoles, ¿verdad? Estos fenoles que también se encuentran presentes en las plantas medicinales y que también tienen acciones terapéuticas importantes como
propiedades antisépticas. Esto es muy importante. Otros principios activos, ¿verdad? Son las vitaminas, todo este grupo de macronutrientes que tienen también las plantas medicinales y también tienen minerales. Entonces, ustedes pueden observar que todo este grupo de principios activos se enfoca, ¿verdad? Claro, hay que meternos a estudiar a detalle los principios activos porque es otra perspectiva desde la cual nosotros podemos manejar, utilizar y sugerir, ¿verdad? El uso de plantas medicinales. Entonces, esta parte es muy importante y es en donde la fitoterapia basa su conocimiento, en el conocimiento de estos principios activos. Entonces, es otro de los fundamentos en los que la fitoterapia basa su acción. Entonces, bueno, y pues obviamente que cada una de las plantas medicinales, ¿verdad? Tiene las que están documentadas, ¿verdad? Tiene eh, su propia monografía, ¿verdad? Su propio análisis, ¿verdad? En todo sentido, desde su nombre común, su nombre científico, la familia a la que pertenece, sus propiedades medicinales, los usos tradicionales, las observaciones clínicas, los ensayos que se han hecho con las plantas medicinales y toda esa información es necesario conocerla para estar en la capacidad de poder administrar las plantas medicinales y también la posología, que esta parte pues también es muy importante porque, bueno, sí ya conocemos la planta medicinal, pero bueno, ahora cómo la vamos a administrar, ¿verdad? Por eso hay estas formas farmacéuticas y también en qué dosis la vamos a administrar. Eso es muy, muy importante. Entonces, en alguna ocasión yo les comentaba, ¿verdad?, que el uso, el conocimiento de la herbolaria y de las plantas medicinales, pues prácticamente es biblioteca, pero también es trabajo de campo. Entonces hay que conocer, hay que identificar las plantas, hay que sentirlas, hay que olerlas, hay que probarlas, hay que ver qué efectos tienen, hay que consumirlas en nosotros mismos, pues porque de esta manera nosotros vamos a poder hacer referencia al uso de tal o cual planta medicinal. Entonces, dentro de la generalidad, esta es, digamos que son algunos, ¿verdad?, de los fundamentos de la fitoterapia. Entonces, yo quise compartir con ustedes este conocimiento, pues para quienes nos siguen de manera frecuente, de manera permanente, pues tengan este conocimiento, ¿verdad? Y puedan ampliar o puedan tener otra perspectiva sobre el estudio de las plantas medicinales. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, pues ahorita es momento de hacerlo. Dice Ana Fuentes, las bolsas que venden de cúrcuma en polvo tendrían solo curcumina. Bueno, para empezar habría que ver si el polvo realmente es cúrcuma, ¿verdad? Porque, pues como en todo, hay falsificación de plantas medicinales. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración, suponiendo sin conceder que realmente te están dando cúrcuma seca y molida, entonces sí lleva curcumina, pero lleva también otros principios activos como los flavonoides y todos los que estuvimos mencionando hace unos momentos. Entonces, es importante que nosotros donde compremos las plantas medicinales, pues tengamos la certeza, ¿verdad?, de que nos están dando en primera la planta correcta y las plantas que vienen en polvos, por ejemplo, porque ahora ya también las venden molidas, o sea, o pulverizadas más bien. Entonces ahí hay que ver si realmente es la planta, porque en algunas ocasiones pues les agregan otras cosas que disminuyen el uso, más bien la efectividad terapéutica de las plantas medicinales. Entonces hay que tener en consideración esa parte porque es muy, muy importante.
bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Aquí estoy viendo Ana Fuentes, que está en Tamaulipas, Isa Vaz, dice, hola, buenas noches, María Elena, que está en Cuautlancingo, Eri San, está en Zamora, Michoacán. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues ahorita es el momento de hacerla. Eh, Quisiera yo pasarles las imágenes de las plantas, pero en lo que le agarro bien la onda aquí a esta cosa, voy a ver si se puede, no sé, pero pues vamos para proporcionarles una mejor información. Esa es la finalidad. Em, Pues bueno, no sé si tengan, me fui como hilo de media con los temas, no sé si tengan alguna pregunta, si tengan ahorita algún comentario, es importante que lo hagan y si no, entonces pues ya nos vemos en la siguiente. Recordándoles pues que tenemos nuestra tienda en línea y podemos enviarles plantas medicinales, podemos estar hola Irma Velasco dice, soy tan desconfiada que mejor yo las muelo. Sí, sí, es importante que nosotros, ¿verdad? Digo, si no tenemos un molino, pues industrial, ¿verdad? Pero hay tejido vegetal que es muy duro y pues bueno, con molino de mano lo podemos hacer, este, pero tener nuestra planta medicinal aquí pues que nosotros nos conste, ¿verdad? Que es la planta medicinal. Y obviamente, pues tener un buen proveedor, que de eso se trata, ¿verdad? Por cierto, Irma, en alguna ocasión estuvimos hablando sobre el lapacho, este árbol, esta corteza que es muy, muy importante y que seguramente, bueno, no seguramente, en Chiapas, ¿verdad? En todo el sureste, este árbol del lapacho pues tiene propiedades anticancerígenas muy, muy importantes. Tiene estudios clínicos que avalan el uso como uno de los anticancerígenos importantes, amén de otras plantas medicinales, pero ya toqué ese tema por ahí, lo tocamos de manera muy general eh, y me acordé ahorita, me vino a la mente porque pues tú estás allá en Chiapas donde está el lapacho. Entonces, bueno, ya me estoy saliendo del tema, pero el lapacho quiero comentarlo, que es una de las mejores plantas que existen para la cuestión de los procesos tumorales. Entonces, a tener en consideración el uso del lapacho. Y sí, nosotros tenemos que moler nuestras plantas, ¿verdad? Por eso la herbolaria y la fitoterapia eh, no quisiera yo hablar de más, pero en el gremio, ¿verdad? Hay mucha competencia. Sin embargo, la cuestión ética es muy importante, es una prioridad porque nosotros tenemos que eh, dar la planta medicinal que es. Eh, y sobre todo, pues si no es la planta, ¿verdad? Pues no utilizarla porque, pues, como en la mayoría de los casos, ¿verdad? Son usos tradicionales de las plantas, este, pues ahí se puede haber algunos efectos adversos, ¿verdad? Del uso de plantas que no son las correctas, mientras que la persona que consume, pues puede estar pensando que está consumiendo la planta correcta. Entonces, la cuestión ética es muy importante. En el mercado existen bastantes falsificaciones y bueno, pues hay que estar atento a que pues no nos den gato por liebre, ¿verdad? Hay lugares en todo el país en donde pues dan gato por liebre, pero pues hay que conseguir un proveedor de confianza para tener la certeza de que estamos utilizando la droga vegetal adecuada. Eso es muy importante. Y pues obviamente que si utilizamos otra planta, ¿verdad? Pues no vamos a tener los resultados que nosotros estamos buscando con el uso de estas plantas. Entonces,
a tener en consideración estos puntos. Y, ¿qué otra cosa? Pues les invito a que visiten nuestra tienda en línea. Ahorita por esta aplicación no pude poner el enlace, pero bueno, ahorita lo pego para que tengan, pues ahí tenemos la línea de productos Alberto Herbolario y estamos estrenando también nuestro curso, taller, tinturas y microdosis para el sobrepeso y la obesidad. Entonces, quienes estén interesados en este curso, taller, pues me pueden mandar un mensajito. Son 10 módulos los que estamos nosotros proponiendo en este curso, taller, para, pues para que ustedes vayan conociendo qué plantas medicinales pues podemos nosotros utilizar en el abordaje de esta pues patología que lamentablemente pues ocupa los primeros lugares en nuestro país. Entonces, pues es, y claro, con todas las implicaciones que esto tiene, ¿verdad? Entonces, si ya no hay comentarios, si ya no hay preguntas, entonces vamos ya a dar por terminada esta plática del día de hoy. Pues prácticamente no hablamos de plantas medicinales, ¿verdad? Pero hablamos sobre algunos fundamentos de nuestras plantas medicinales. Entonces, parte de esto, o más bien estos temas, ¿verdad? Los vemos en nuestro curso básico de herbolaria, y los vemos a profundidad. Entonces, en nuestros cursos, pues siempre tienen ustedes el acompañamiento y pueden preguntar, así ya hayan terminado su curso, pueden preguntar y siempre nosotros les contestamos en medida de lo posible, ¿verdad? Dice Ana Fuentes que muy buen tema. Gracias, Ana Fuentes. Pues bueno, se trata de que les sirva esta información y que ustedes la puedan utilizar a su favor. Entonces, ahí está esta, esta información. Ay, es que quise estornudar. Y pues bueno, no sé si tengan preguntas, o sea, a mí me gusta que pregunten, pero pues no preguntan. Bueno, entonces, pues de mi parte es todo. Les agradezco mucho el que se hayan conectado. Quizá ahorita pues me vaya yo a, a Instagram o a YouTube, no sé, o a TikTok, a ver si haya preguntas. Dice Irma Velasco, gracias por compartir sus conocimientos. Pues bueno, ahí estamos. Recuerden también que tenemos asesoría herbolaria en línea y presencial y pues otras terapéuticas también como como acupuntura, ¿verdad? Biomagnetismo, bueno, varias maneras de abordar diversos desequilibrios, pero la especialidad pues es la fitoterapia, la herbolaria y la fitoterapia. Les agradezco mucho su compañía el día de hoy y nos vemos en la siguiente, ya retomando nuevamente nuestras actividades de manera regular. Vamos a estar también, se me olvidaba, vamos a estar también pues haciendo caravana, ¿verdad? Vamos a estar por Ciudad de México, vamos a estar en algunos otros lugares, atendiendo a quienes quieran eh, abordar sus padecimientos, ¿verdad? Con herbolaria y fitoterapia. Entonces, pues por aquí les voy a estar comentando por dónde vamos a estar. Agradeciéndoles, pues bueno, nuevamente por enésima vez su presencia en este programa. Que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en el siguiente. No me gustó mucho el uso de esta plataforma. Eh, bueno, no sé a ustedes qué les pareció, pero voy a, voy a ver si encuentro otra donde pueda yo mostrar, les digo, las plantas medicinales. Entonces, porque quiero hacer eso. He estado hablando sobre muchas plantas, pero pues no, la gente, los amigos pues me han pedido que muestre la planta. Entonces pues no la puedo, no le hallo cómo, pero bueno, no debe ser complicado.
Que tengan una excelente noche, les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta mañana.